Hola, bienvenidos a mi canal La Cosmobiología de Kukulcán. Soy Mario Donoso, creador del canal La Cosmobiología de Kukulcán y del libro del mismo nombre. En esta oportunidad vamos a describir un ciclo que es muy relevante en la vida de cada ser humano, que son el- los retornos de Saturno, tanto el primero como el segundo, pero específicamente nos vamos a abocar con énfasis al segundo retorno de Saturno, ya que desde mi propia visión, la astrología es un reloj de precisión en donde está compuesto con múltiples engranajes que tienen un objetivo central de poder determinar y predecir los ciclos vitales que vamos a ver. En lo particular, soy muy respetuoso de las distintas miradas de la astrología. Lo que me parece mal es que precisamente no se hable de astrología, por lo cual todos los canales, indistintamente de las corrientes, sobre todo la psicológico-humanista, la tradicional, la yotish, la occidental sideria, todas son perfectamente bienvenidas en este canal. Pueden comentar con la libre albedrío, ya que respeto absolutamente la libertad de conciencia para establecer y mirar miradas de astrología diferentes. Eso no significa que este canal tenga una predilección específica por una mirada más laxa, una mirada más moderna, sino que lo contrario, buscamos el detalle tal vez un poco más preciso, escrutar efectivamente los cielos y si en algún momento se establecen bifurcaciones del camino distintas, es bueno darlo a conocer y establecer los análisis de por qué una mirada lleva a un determinado y la otra a una solución distinta. Por eso me parece interesante hacer este análisis del verdadero segundo retorno de Saturno, ya que desde la perspectiva evolucionista psicológica he mirado varios videos y en general todos tienden a expresar que la edad de los 58-60 años tiene que ver básicamente con un proceso de auditaje forense de la vida, de que hay que dejar de hacer ciertas cosas que se venían haciendo para que Saturno nos encuentre en un buen estado, lo cual implícitamente tiene el argumento de que los astros inclinan pero no obligan. Entonces, bajo esta lógica, podríamos entender que tener una vida ordenada, ser un buen ser humano, aportar mucho al mundo implicaría que eventualmente el retorno a Saturno nos va a tomar con una madurez mucho más sólida y más aquilatada, lo cual significa que tendría un proceso que sería bastante positivo. Al contrario sensu, si una persona lleva una mala vida desordenada, causa daño, causa perjuicio, este segundo retorno de Saturno tendría una especie de comillas, pues y gestor moral y traería cierto nivel de ajuste o castigo a las personas que se guían de esa manera. Repito que he visto patrones comunes de análisis en ciertas maneras de astrología, en ciertas maneras de entender la astrología, que dicen relación con eso, una mirada más bien de auditaje interno de nuestras vidas, de poder desechar ciertas conductas anteriores y dar espacio para una mirada más real, más madura del ser humano, darle cabida al niño interno, em, toda una gama de propuestas que incluso llegan hasta hacer deporte, hacer dieta, buscar todo lo que es Saturno, orden de rigor y coherencia en este ciclo de los 58 años. Con los ejemplos que voy a exponer, a mi punto de vista, queda en evidencia que el reloj astrológico no opera con códigos morales, no opera con conductas que tengan o que busquen el enaltecimiento o la ayuda de otros seres humanos ni perjudicar, sino que tiene que ver con una mirada más calculada, más predeterminada de cómo te afectan los ciclos de Saturno sin que la moralidad o la ética tenga mucha relación con esto. Para eso traje a colación dos personajes que son
sumamente históricos y que representan tanto la luz y la sombra dentro de este segundo retorno de Saturno. Todo naturalmente hecho a la luz de mi mirada, que es una mirada cosmobiológica, en donde las influencias de la biología desde el punto de vista de la cosmología maya y los atasires y la astrología occidental se conjuntan para poder establecer un mecanismo de análisis que es aparentemente mucho más lógico que las recetas prefabricadas para este segundo retorno a Saturno. Bien, vamos a mirar algunos ejemplos. Bien, vamos a ver el primer caso en análisis, que es del ex Beatle George Harrison. El Almudevi es Marte y el Señor de la Natividad es Marte. El Almudevi según Guido Bonatti y el Señor de la Natividad según Ben-Ezra. ¿Qué es lo particular de la carta sin entrar en un análisis diagnóstico muy profundo? Pero vamos a examinar el rol de la luna que está en casa 12, hospitalizaciones, enemigo encubierto, y está en Escorpio, por lo cual es una luna que está con un daño importante. Su sol está en casa 4, casa de las raíces familiares, la familia, y está casi conjunto con el par de fortuna en Pisces. Su ascendente también está en Escorpio. Miremos el rol que tienen estas conjugaciones. El segundo retorno de Saturno toma a Harrison el 6 de junio del año 2001. Ya desde el año 95 venía efectivamente con un conjunto de problemas de salud que fueron aparentemente superados y que con posterioridad retoman y recrudecen en el año 96-97 y efectivamente termina de una manera bastante nefasta para él, porque fallece el año 2001. Aquí observamos las direcciones del ascendente por tiempos ascensionales. Existe también la mitología de asociar a Júpiter como el gran benefactor, el ángel de la guarda y un conjunto de otras nomenclaturas que le dan un cariz muy positivo a Júpiter, pero eso no hace referencia con el rol que cumple. Su rol es expandir, amplificar, sea lo bueno, sea lo malo, siempre lo incrementa. El año 98 empezó Júpiter por dirección de tiempos ascensionales con un trígono a Venus, y miren, Júpiter haciendo una oposición a Saturno. Recordemos que Harrison tenía Saturno en casa 8. Y aquí empieza con todas las temáticas del cáncer cuando se le descubre. Y nuevamente la cuadratura de Júpiter al Sol el año 1996 hasta el 2002, falleciendo obviamente el 2001, por tanto fallece dentro de este ciclo de cuadraturas. Esto es básicamente el campo gravitatorio en donde se desenvuelve la astrología, es lo macro, es lo que va más allá del tránsito de la perfección, es el espectro amplio en donde se desenvuelve la encarnación por tiempos ascensionales. Miremos el ciclo Sol-Luna. Empezó este ciclo con una conjunción en el año 82 y en el descubrimiento del cáncer 95 ya había por acá una oposición, el año 97. Y su fallecimiento ocurre acá en una sequicuadratura a el Sol, entre la Luna y el Sol. Por lo tanto, también existe una presión significativa desde el punto de vista del ciclo Sol y Luna, y no solamente que es por tiempos ascensionales, por lo cual ya llevamos dos indicadores que nos relatan una dialéctica en torno a que el desencadenamiento de todas situaciones no iba a ser tan positivo. Veamos el ciclo de los atasires de Demetrio Santos. Todos sabemos que cada 58,2 años se cumple el ciclo Júpiter-Saturno de la progresión del ascendente. Miremos la gráfica.
Aquí está, los 58 años de Harrison, su segundo retorno de Saturno, y el ascendente progresado por C60 le conjunta cerca de la Luna, activando a Plutón en Leo. Leo, la casa 9 es la casa de gozo del Sol, que está abajo, y recuerden que el Sol estaba en cuadratura. Aquí lo vamos a mostrar de nuevo. Había una cuadratura de Júpiter con el Sol, por lo cual justifica también en el C60 la existencia de este desenlace fatal a los 58-60 años de Harrison con su segundo retorno de Saturno. Miren lo que ocurre con el Atasir C13, que como habíamos señalado era el ladrillo de la cosmología de Kukulkan, ya que a esta edad, para todas las personas, porque esto es un fractal matemático, se produce una oposición de todos los planetas y de todas las partes, que es la oposición universal del C13. Esto ocurre básicamente en noviembre, pocos meses antes de su fallecimiento, donde se va perfeccionando esta oposición y claramente es un indicativo más del funesto desenlace de este segundo retorno de Saturno para Harrison. Ahí están la descripción de todos los puntos de contacto que hay en esta oposición y que por eso es tan importante mirarlo a los 58 años, porque básicamente todos vamos a estar bajo este atacir expuestos a estas posiciones. Algunos resonarán de manera positiva y saldrán, como el caso que veremos, pero para otros fue una condena definitiva, como en el caso de Harrison. Terminemos con la casuística, con las balas de plata específicamente para el caso, que son las direcciones primarias. Tenemos acá, como señalábamos, una luna muy dañada, y esta luna hace esta cuadratura a Plutón, esto es del 5 de mayo. Y también se perfecciona una oposición entre Júpiter y la luna, lo cual recordemos que por tiempos ascensionales Júpiter era el señor que estaba rigiendo a su tiempo desde esa fecha hasta el 2002, falleciendo en el 2001. Por lo tanto, se entiende efectivamente la gran potencia y la gran expansión de este conflicto entre su cuerpo, que está representado por la luna, con la metástasis del cáncer. Y acá también hay otro dato muy interesante, porque Saturno está haciendo una conjunción partil a Venus en el grado 29 de Pisces, que es el grado de la estrella Cherat. Entonces claramente hay una importante presión sobre su cuerpo y sobre el resultado ya que hemos descrito. En las direcciones directas, otra vez la luna siente la presión de el Sol y el parte de Fortuna, haciendo esta cruda oposición. Y además de eso, lo que está a partir en esa época es Fortuna con la cúspide de la C7 y C2 con Marte. Entonces, claramente que uno se pregunta, ¿fue Saturno realmente responsable de la partida de Harrison? Aparentemente que las estrellas estaban diciendo otra cosa muy distinta. Bueno, para terminar el análisis, vamos a continuar con el otro personaje, que es Carlo Gambino. Harrison, por una parte, había mostrado todo un crecimiento espiritual y evolutivo desde la época que conocieron a su guía en la India, y esto se reflejó a través de otras conductas, como por ejemplo fue el primero que organizó estos megas conciertos en función de la ayuda de otros seres menos beneficiados, como por ejemplo en Bangladesh, el concierto para Bangladesh que organizó Harrison con sus amigos.
El personaje que traigo a colación es el perfil contrario, que es Carlo Gambino, el jefe de jefes de la Cosa Nostra en Estados Unidos. Nació en Sicilia, en Palermo, y con el transcurso del tiempo se radicó en el seno más profundo de la Cosa Nostra de Nueva York, llegando a ser consigliere de Anastasia y después de Vito Genovese. Hago énfasis que el libro de Mario Puzo, El Padrino, tiene mucha relación a este personaje, a Don Carlo, con Vito Corleone. De ahí Mario Puzo sacó algunas ideas para su personaje, que es básicamente como una descripción de muchos aspectos que tiene Gambino de Corleone. Bueno, la particularidad de este personaje es que es la contraparte de lo que fue Harrison. Si Harrison fue un ser humano caritativo que contribuyó en pos de la humanidad y aún así tuvo el ciclo de Saturno que terminó sus días, con Gambino observamos todo lo contrario. Una persona que se dedicó a las artes y negocios del bajo mundo y que para el ciclo de Saturno tuvo una exaltación muy poderosa y de hecho incluso vivió largos años y murió en su casa de un infarto al estilo Vito Corleone como en la obra de Mario Puzo. Bueno, el Almuten de Gambino, según Guido Bonatti, es Mercurio y el señor de la Natividad, según Benecerra, es Mercurio. Mercurio aquí tiene un rol muy importante porque no es el dios con alitas en los zapatos que anda subiendo y corriendo de un lado a otro, sino que tiene que ver con una marcada inteligencia, específicamente porque aquí Mercurio está en Virgo en su dignidad y está haciendo conjunción con la estrella Coxa. Coxa que le da una frialdad de análisis, un cálculo, una capacidad estratégica en aislamiento, y eso está muy potenciado con la luna que está nuevamente aquí exaltada en Tauro, haciendo un pequeño gran trígono de talentos con un apex de fortuna en casa 4. Esto va a ser muy relevante en la vida de Gambino porque además tiene a su sol en otro pequeño gran trigo talento con Nodo Norte y nuevamente con Fortuna, siendo aquí el Apex Casa 6. Es un sol, es un sol en Aries, ascendente en Piscis y su luna en Tauro. Vamos a avanzar. El retorno de Saturno, el segundo retorno de Saturno a Don Carlo, lo encuentra el 21 de enero de 1961. ¿Qué pasó en esta época? En esta época la particularidad es que, aquí estamos, 1961, se coludió junto con otros exiliados del bajo mundo como Lucky Luciano y Frank Costello para embaucar a Vito Genovese y a hacerlo caer en una trampa. Genovese quedó encarcelado y aproximadamente el 21 o el 1 de enero de 1961 quedó como a cargo de la comisión. Obviamente que para esto no hay ningún acta que haya redactado ese momento, sino que por los testigos, por los seguimientos del FBI, se pudo configurar esa fecha como la más plausible en donde él haya asumido el liderazgo de esta organización criminal y evidencia de eso es que no se disparó ninguna bala y él fue reconocido a través de todo Estados Unidos como el líder de esta gran organización que empezó incluso a blanquear ingresos a través de negocios libres, de negocios que no estuviesen relacionados con el narcotráfico, de droga me refiero. El periodo en que toma Gambino nuevamente es Júpiter, pero es Júpiter con un trígono a Júpiter. En 1900, como señalamos, 61, cuando asume
la dirección de la comisión, ya estaba en uno de sus máximos ciclos vitales, porque había una expansión gigantesca de todo su poder. Por lo cual, aquí nuevamente la astrología de tiempo estacional nos vuelve a señalar que este macro gran periodo, este campo gravitatorio gigante, estaba funcionando a favor de Gambino. Aquí está la época de su fallecimiento, en 1974, cuando Saturno toma la regencia del señorío. Aquí está en las astrodinas para el periodo en enero en donde asume la dirección. Aquí, al principio de enero, es cuando se produjo la mayor volatilidad y explosión de astrodinas. Y aquí donde todos indican que asume la dirección de la comisión un par de días, en donde ya el efecto estaba señalado. Veamos qué trae el ciclo Sol y Luna para Carlo Gambino. El ciclo Sol y Luna empezó en 1940, una conjunción Sol-Luna, y miren, fíjense ustedes, para 1961 estaba vigente el trígono, la Luna-Sol, por tanto era un periodo marcadamente positivo, y esto no vino más que a rubricar la firma de que su segundo retorno a Saturno sería un retorno a Saturno de mucho poder y de gran consolidación y expansión. Aquí el C13 para Carlo Gambino opera como la corona del imperio, porque aquí están todas las oposiciones. Y en el caso de Harrison, el segundo retorno de Saturno significó básicamente el anuncio de su fallecimiento. Para Gambino, esta oposición significó las trompetas que lo entronizaban en su nuevo rol de capo de capos. Aquí están todas las oposiciones del C13. Por C60 hay una cuadratura entre Urano con su ascendente, pero el efecto protector de sus tiempos ascensionales era muy, muy, muy interesante. Veamos las direcciones primarias para este periodo. Estamos acá con Carlos Gambino. Tengo configurada para el 2026. Vamos a subsanar esto porque esto fue en 1961. Estamos mirando la de 1961. Aquí están las primarias conversas para ese día. Hay todo esto impacto a menos de 1 grado. Lo de interés es la conjunción acá entre Neptuno con el Sol. Y está haciendo una conjunción y el Sol hace un trígono al nodo norte y también un trígono a la Luna, lo cual habla del muy buen periodo que estamos mirando. Dije en la introducción, me parece que el Sol estaba en Aries. No, corrijo. Sol de Gambino es en el grado 0 de Virgo, lo cual habla de su profundidad y capacidad de análisis, que es mucho más coherente que tener un Sol efectivamente aquí en Aries. Bueno, la idea de esta exposición fue para mostrar que no existen recetas únicas para poder definir cuándo un ciclo de Saturno, su segundo ciclo de Saturno, va a ser positivo o negativo, sino que se debe mirar el contexto. Solo a través del contexto de todas estas piezas de engranajes y de relojería cósmica vamos a tener un diagnóstico verdadero de qué va a traer y en qué va a consistir este nuevo retorno de Saturno. Por tanto, recomiendo a quien le interese profundizar estos temas. Tienen mi libro a disposición.
Me pueden escribir al correo electrónico porque en astrología es muy importante afinar el detalle más que las recetas prefabricadas, ya que eso nos puede llevar a confusión. Y esta confusión siempre va en contra del astrólogo, porque cuando el astrólogo no acierta es un charlatán, es un mediocre, es un mentiroso. Y para tener un grado de asertividad se requiere utilizar un conjunto de instrumentos que permitan dar alguna certeza de los eventos vitales que van a ocurrir. Bueno, los dejo cordialmente invitados y espero la próxima semana o cuando los tiempos me den poder construir otro video interesante que vaya en pos de la formación y el aprendizaje que todos debemos tener en esta sagrada ciencia. Bueno, un abrazo afectuoso para todos.